Un desafío lindo ahora estar compartiendo acá el estudio. Y me ha atormentado bastante estos días. Siempre cuando uno hace algo nuevo tiene una presión. No marcha más. Entonces venía todo estos días pensando en esto y hoy me desperté ya con mi mente pensando en Rahab. Así que les pido que tengan un poco de paciencia ahí si me manda algún papelón. No vaya a meter a Moisés al arca o esas cosas que se ríen, pero la otra vez es convertir a la piedra en vino. ¿Se acuerda ahí? No. Qué bueno. Convertir la piedra en vino en vez de pan. Pero esas cosas que quedan en uno, si se acuerda. Qué horrible aquella que te acordás vos nomás. Te estás por dormir y pensás, sí, mirá, te acordás aquella vergüenza, aquella. Pero bueno, cosas que pasan. Y vamos a meternos en este capítulo 2 de Josué, que leyéndolo parece un guión de una película de Hollywood. Tiene de todo. Tiene una prostituta, tiene una ciudad fortificada, tiene espías, tiene una persecución. Es tremendo la historia esta que vamos a ver en este capítulo. Y el eje temático que me gustaría que tengamos hoy, uno de los principales, es sobre hacer planes. Porque hacemos planes, ¿no? Creemos que somos buenos haciendo planes. Y está bien hacer planes. Mi hermano, por ejemplo, ahora con mi cuñada quieren hacer un viaje. A ellos les gusta una vez al año irse para algún lado. Entonces empezaron a planear muchos meses antes para ir ahorrando y cuando llegue la fecha más o menos tener la plata ahí y irse. Pero a veces no somos muy buenos haciendo planes. O no planeamos en las cosas importantes. Pienso, ¿cuántas personas, por ejemplo, hemos visto que llega a una edad avanzada a la hora de jubilarse y se da cuenta que tiene que seguir trabajando porque no tiene los años de aporte? Y muchas veces la persona intencionalmente decide trabajar un poco más en negro para agarrar unos pesos más y después se complica. No planeamos bien. Estos días estaba mirando en el informativo el problema que hay en Montevideo con la gente que está en situación de calle que con el frío. La gente se muere de frío. Y yo pensaba por dentro mío, no sabemos todos los años, o sea, no es una sorpresa que siempre en mayo, junio, julio hace frío. No sabemos en enero que va a haber frío. No planeamos. La sociedad, el gobierno no planea tampoco. Y la vamos pateando. Y alguno pensará, no, yo soy un poco más ordenado, ¿no? Y tenemos otro tipo de personas que son un poco más diligentes, que empieza el mes, aparta esta plata para esto para la iglesia, esto para tal cosa, esto tengo que ahorrar para otra cosa. Pero de repente llega un imprevisto, ¿y qué pasa? Todo lo planeado no sirvió para nada. Me pasó esta semana que se me rompió la batería del auto. Ya venía medio estirado con los gastos del mes y de repente, ¡pum! 6.000 pesos. Porque soy amarrete y compré la barata, pero podía hacer más. Y bueno, en este texto vamos a ver qué pasa eso. Incluso las personas más organizadas, las más precavidas, les suceden imprevistos. Aparecen cosas que no estaban en el esquema, cosas que no sabíamos que podían pasar, que nuestra capacidad humana no se imaginaba ni siquiera que podía estar en los planes de Dios. Y en este texto que vamos a ver ahora, vamos a ver que los planes, aún si son planes malos o son planes buenos, no son buenos. Porque hay uno que tiene planes que no son los nuestros. Hay uno que tiene un plan A que está por encima de nuestras capacidades, que va más allá de nuestro entendimiento, que ve todas las variables y las cosas que puedan llegar a suceder entre medio. Y tiene propósitos que no son los nuestros muchas veces. Así que vamos a leer el capítulo 2 de Josué, los invito a seguir la lectura. Voy a usar la Biblia dramatizada, que usaba siempre nuestro querido Rómulo.
Así que vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 2 de Josué. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces, los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Vayan a la zona montañosa. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí, dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones. Entonces, Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego, los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Muy bien, ahí leímos el capítulo 2 de Josué.
Y comienza así, con Josué mandando espías para reconocer la tierra. ¿No se parece mucho, no recuerdan a algo que ya pasó en la historia bíblica un poco antes? Allá por Números 13, cuando Dios manda a Moisés, le pide a Moisés que mande un espía por cada tribu de Israel y manda 12 espías para allá, para la tierra, y vuelven con un pronóstico tremendo, malo, negativo. Pero hay un par de diferencias en cómo lo hace Josué en este capítulo. En primer lugar, a Josué vemos en el relato que Dios no lo manda. Dios nunca le pide a Josué que mande espías, ni que vaya a reconocer ninguna tierra, ni que haga una estrategia, ni que planee algo. Dios no le pide nada. Y por otra parte, en esta oportunidad, no mandaron 12, ni 10, ni 7. Josué mandó solamente a 2 y los mandó en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué no quería que el pueblo sepa? Y es que Josué se había dado cuenta en la oportunidad anterior que el pueblo de Israel no era muy bueno para lidiar con las situaciones cuando el pronóstico era un poco adverso. En la oportunidad anterior, cuando Moisés mandó a los espías y vinieron 10 de los 12 con un pronóstico horrible, no, esos locos son gigantes, nos van a matar, solamente vinieron 2 que decían, sí, vamos. Y el pueblo se aterrorizó y por poco apedrean a Moisés y a Aarón. Entonces, Josué decía ser un poco más precavido y dice, voy a mandar a 2, los mando calladito de la boca, que no le digan a nadie qué van a hacer, y después vemos cuando vuelvan qué pasa, qué hacemos. Y salen para allá. Yo ahí puse un mapita en la tele, la línea naranja es el recorrido que van a hacer ahí los espías cruzando el río Jordán hasta llegar a Jericó. La línea roja la peor que la ignoren porque no tiene nada que ver con el relato de hoy, es lo que va a pasar en los siguientes domingos. Y la línea celeste es el regreso después, al final del capítulo, de los espías para el campamento de los israelitas. Y era un desafío grande. Yo puedo entender por qué mandó antes unos espías para ver cómo era la situación allá. Jericó era una ciudad casi imposible de entrar en ella, de conquistarla. Estaba arriba de una montaña, tenía un muro de 4 o 5 metros de piedra, con 1,80 m de grosor, y atrás de ese muro, ni hablar que abajo había un terraplén, o sea, no era que había un descampado enfrente. Había un terraplén en el muro y atrás de ese muro había otro muro de entre 8 y 10 metros con 2 metros de grosor. Entonces, claro, vamos a ver, voy a mandar a alguno que se meta ahí a ver si encuentra una brecha, una manera de entrar ahí, a ver qué podemos hacer. Y mirando esto, me parece muy curioso la manera en la que Josué hace planes. Porque se parece mucho a la manera en que nosotros hacemos planes. Porque solamente hacemos planes con base en aquello que nosotros vemos. Porque, perdón que vuelva a lo mismo, pero Dios no los mandó a mandar espías en esta oportunidad. Él los mandó porque necesitaba saber lo que tenía enfrente, cuando Dios le prometió que le iba a dar la victoria. Y bueno, Él tiene su ejército, manda a los espías para allá, y se encuentra con esta situación que vamos a ver ahora. La reputación de los israelitas se había esparcido por todo el mundo. Eran conocidos, ya se sabía del Dios de ellos, que era capaz de abrir el mar, que acababa con todo lo que se enfrentaban. Entonces, se sabía que entre los israelitas no había prostitución. Ellos no tenían prostitutas entre su gente y no usaban prostitutas tampoco cuando iban a algún lugar. No era algo de su cultura. Entonces el plan era bueno, porque ellos al llegar allá van y se meten en una prostituta no iba a generar sospecha. Y ahí comienza el plan de ellos. Decían ir, van, llegan a Jericó, se meten con una prostituta que estaría probablemente en los accesos de la ciudad, en la parte de la entrada, en las partes principales, buscando su clientela. De hecho, el relato dice que Rahab vivía en el muro de la ciudad, porque ellos después se escapan
por una ventana que ella tenía en la casa. Muy parecido como ahora, cuando uno va por San José o algún lugar con más gente, ellas están de noche en lugares con un poco de tránsito. Es algo que no ha cambiado tanto de repente en el paso del tiempo, ¿no? Pero ahí de repente el plan de ellos se descompone. Dice Proverbios 19:21, muchos son los planes del corazón de la persona, pero al final prevalecen los designios de Dios. Y hay quien dice en realidad que todos los planes que nosotros hacemos, en realidad, son el plan B. Porque el plan A es el plan de Dios que no conocemos. Y a esta gente que está llegando allá a espiar, a ver qué podían hacer, ese plan B que ellos pensaban que era el A, se descompone. Y a partir de este punto comienza a correr el plan A que ya Dios tenía preparado, y la historia, gracias a Dios, porque es maravilloso, ahora vamos a ver, cambia completamente. El plan de ellos sale mal. No sé qué habrá sido lo que los delató. No sé, el texto nos dice si habrá sido capaz que la ropa, la forma de hablar, pero la gente se dio cuenta que eran israelitas. Entonces todo se torna mal ahí. Perdón. Entonces, bien, ahí la gente llega a la casa de Rahab aterrorizada buscando a estos espías para matarlos, normal. Y cuando estaba todo perdido, de repente la mujer que no les debía nada, una prostituta de una ciudad que no tenía nada que ver con su pueblo, los esconde. Parece que ella tenía como una escotilla o algo en la casa que le permitía subir al tejado, como un segundo piso. Y subieron allí y se escondieron. Entonces cuando la cosa se calma un poco, Rahab va con ellos ahí al tejado y empieza una conversación tremenda que tiene con ellos. Perdón, los vienen a buscar. Los vienen a buscar a la casa de Rahab, los vieron que entraron ahí y Rahab los esconde, sale a la gente que los iba a buscar y les miente. Le miente a la gente y dice, sí, ellos vinieron conmigo, vinieron para acá, pero yo no sabía dónde eran. Pasó que cuando cerraron la puerta del fortificado, ellos se fueron, y no sé para dónde se fueron, pero capaz que los alcanzan, porque fue un poquito antes de que oscurezca. Los miente, les miente. Entonces salen desesperados a alcanzarlos, que en realidad no iban a alcanzar a nadie, porque ellos estaban escondidos en la casa de Rahab. Y acá empieza la parte más increíble de la historia, porque ahora sí, cuando se calma la cosa, Rahab sube para arriba y tiene una de las conversaciones más impactantes que vamos a leer en este libro de Josué, y es en el versículo 8. Vamos a leer ahí un poquito del 8 de nuevo. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde estaban, y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra, y el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los reyes de los amorreos cuando estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y acá el 11 tremendo. Y cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor y nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué tremendo! Ahora, esa prostituta, esa mujer que ellos pretendían usar simplemente para lograr un objetivo, no solamente los estaba salvando, además también les estaba predicando sobre su Dios. Son esas cosas increíbles que tiene la historia bíblica y que son hermosas también para nosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? El plan A de Dios ya había comenzado mucho antes de que a Josué se le ocurriera la idea de mandar 2 espías. Dios había llegado a la casa de Rahab antes de que ellos llegaran. Dios ya había estado en Jericó sembrando el terror y revelándole la verdad a Rahab también. Porque
vamos a ver que Rahab se termina convirtiendo en un ejemplo de fe hasta el día de hoy. Y Dios ya tenía todo preparado. Tenían preparado el lugar donde iban a estar, la casa a la que iban a llegar, el lugar por donde iban a salir. Dios ya tenía el plan elaborado. Y comienza a revelarse para ellos algo que tiene que revelarse para nosotros también. El plan de Dios es perfecto y va mucho más allá de nuestras capacidades, de lo que podemos planear, de lo que podemos imaginar, de las ideas que podemos tener. El plan de Dios va mucho más allá de eso, porque no es para nosotros. No se trata esta historia de Rahab, ni de Josué, ni de Caleb. Se trata del plan de Dios y de cómo Dios hace las cosas que Él quiere, como Él quiere, a pesar de nosotros. Porque cuando uno sigue leyendo la historia en los capítulos siguientes, vamos a ver que esto de mandar espías finalmente, en la continuación bélica de la historia, no fue una cosa muy, muy práctica, no volvieron con una información que fuera determinante para la batalla, a la hora de decir, sí, podemos entrar por allá, y a tal hora pasa tal cosa. No hubo ninguna información de esa que les haya valido para eso. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue lo bueno de esto? Que estos dos que fueron a Jericó con el plan de ellos, terminaron convirtiéndose en funcionarios del plan de Dios. Terminaron siendo los más misioneros de la historia del Antiguo Testamento, porque terminaron salvando una familia completa, ahora como vamos a leer ahora. Y este capítulo 2 de Josué, yo quería hacer un poco de énfasis en eso, que no fue determinante la información que trajeron para enfrentarse a los habitantes de Jericó, como una suerte de paréntesis en la historia de Israel. Fue como Dios parando un poco la cosa, haciendo un paréntesis en la historia que va a continuar diciendo, vamos a ir para allá, vamos a hacer eso, sí. Pero antes tengo allá una mujer que quiero salvar. Quiero que esa mujer, Rahab, es mía, me pertenece. A ella la voy a salvar. Su casa la voy a salvar. Es tremendo cómo Dios hace las cosas, porque el mundo va demasiado rápido, ¿no? Se pasan los días volando, las semanas, los años, cuando querés acordar, mira cuánto tiempo pasó. Pero Dios hasta hoy sigue haciendo paréntesis. Y yo traía eso para mí pensando, qué bueno que Dios un día hizo un paréntesis y dijo, para Lautaro es mío, no se va a perder. Hizo un paréntesis un día y dijo, Marcelo, ese es mío. No se pierde. Rafael es mío, no se va a perder. Es tremendo. Y estamos en un tiempo en el que Dios todavía sigue haciendo estos milagros. Capaz que a veces sin historias increíbles, sin cosas sobrenaturales, sin murallas que se caen solas, pero Dios sigue transformando vidas, sigue cambiando gente, sigue salvando. Todavía estamos en un tiempo donde vemos la obra de Dios expandirse y es maravilloso. Y lo hace con nosotros a pesar de nosotros, a pesar de nuestros malos planes. Versículo 12. Ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi Padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, y si no volvéis, y si no reveláis nuestros propósitos, sucederá que cuando el Señor no les dé la tierra, los trataremos con bondad y lealtad. Y qué cosa hermosa la que pasa acá. Porque ahora no solamente se iba a salvar Rahab, se iba a salvar Rahab, la mamá, el papá, el hermano, la hermana y la familia de todos ellos. Qué bendición. Pienso, me conmueve un poco porque es algo que uno piensa para la vida de uno, ¿no? Qué cosa increíble.
sería esa envidia santa, ¿no? Que algunos llaman que no existe, pero bueno, nosotros la usamos. Que pase algo así en la vida mía, qué increíble. Por eso yo creo que el nivel de agradecimiento debe haber sido increíble después, porque es algo impresionante lo que pasó con su vida, con su familia, cómo fue usada. Entonces Rahab ahí ayuda a los muchachos a salir, como vivía sobre el muro, como vimos, ella tenía una abertura que daba para afuera y los hace bajar con una cuerda, pactando con ellos que cuando volvieron con el ejército de la ciudad iba a dejar un cordón rojo, escarlata, en la ventana como señal de que seguía todo como hablaron, como señal de ese pacto que ellos hicieron. Y algunos dicen, no me consta, no sé, pero dicen que ese cordón rojo que dejó simboliza la sangre de Cristo. Porque ciertamente fue la señal que determinó su salvación al final. Yo no sé, pero lo cierto es que una vez más, algo rojo en una abertura, como pasó con los israelitas en Egipto, que pintaban la puerta con sangre, termina siendo la representación de la salvación. La casa de Rahab, la ramera, iba a ser salvada entre todos los habitantes de Jericó. Y acá me gustaría hacer unas consideraciones sobre Rahab. Capaz que alguna más pensamiento que consideración, pero cuando ellos llegan, Rahab ya conocía al Dios de Israel. Ella ya creía que era un Dios único, porque ella lo dice. Pero ¿cómo sabía? En aquel tiempo no había redes sociales, las noticias no llegaban de un día para el otro. Llegaban con las personas. Y Rahab era una prostituta. Probablemente lo que ella conoció, lo que escuchó de este Dios, de los israelitas, de ese pueblo, lo haya escuchado de los clientes con los que se acostaban con ella. Es muy probable que vinieran algunos de los amorreos allá y hicieran eso y después quedar ahí. No sabes de dónde vengo, lo que pasó. Las noticias venían con los viajeros. Es muy probable que a ella haya llegado la verdad de esa manera. Pero hay otra cosa más que pasa acá. Ella, a pesar de conocer la verdad, ella continúa su vida en pecado. Ella seguía siendo ramera en ese momento que ellos llegan. Algunos dicen que no, que ya había dejado la vida, pero lo cierto es que cuando la gente de Jericó llega a la casa de ella, le cree todo lo que dice. No dudaron de ella. Porque ¿qué pasa si vienen los enemigos nuestros y lo ven a dos entrando en mi casa? Me van a matar, van a decir, ¿por qué los recibiste? Pero a ella le creyeron lo que dijo. Porque como era prostituta, sí, ellos vinieron y hicieron, después se fueron. Ellos le creyeron, no dudaron, porque todavía en este punto de la historia ella seguía siendo prostituta. En efecto, era convincente lo que decía. Y fíjense una cosa más, cuando Rahab los salva a ellos y los desvía para el otro lado, a los que lo perseguían, seguía siendo pecadora y todavía seguía tomando recursos del pecado, porque los salva mintiendo, aunque Dios desaprueba la mentira. Pero aún así, a Dios le agradó salvar a Rahab. A Rahab la ramera, la mentirosa. Ahora le agregamos un adjetivo más, pobre. Y lo digo de esta manera cruda y directa porque su testimonio no fue su virtud. El testimonio de ella no fue lo que le fue contado para la salvación. No fue lo que le fue contado como justicia. ¿Qué fue entonces? La fe. Porque cuando todo Jericó enloqueció porque escucharon que estos hombres estaban ahí, enseguida pensaron, vamos a matarlo. Pero Rahab fue la única que se dio cuenta, no puedo dejar que estos hombres mueran, no puedo dejar que nos maten, acá está mi esperanza. Si hay esperanza para mí es acá, es con esta gente, es con el Dios de esta gente, la única, la prostituta, mentirosa, Rahab.
Pero no son cosas mías. Vamos a mirar un poquito en Hebreos. Hebreos 11. Les pido que me acompañen ahí. Hebreos 11. Ahí está la galería de los héroes de la fe. Y solamente tenemos 2 mujeres entre los héroes de la fe. Sara y ¿quién más? De Rahab. Ahí está Hebreos 11, 31. Por la fe de la ramera, Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Por la fe de la ramera, Rahab. Y a mí me llamó la atención, no sé ustedes, que su nombre, una vez más, está acompañado de un adjetivo. Yo pensaba, hacía falta otra vez, no podía poner Rahab nomás, ya sabemos quién es Rahab. No, la ramera Rahab. Y me puse a mirar, esta mujer aparece 8 veces en la Biblia. 5 de esas 8 veces, Rahab, la ramera. Ramera, Rahab. Yo no puedo imaginar, yo qué sé, mi nombre escrito en un documento importante, sí, Lautaro, el mentiroso. Me estoy así en un libro de la vida, ¿mirá? Lautaro, el mentiroso. ¿Qué va a reclamar? Marcelo, el engañador. Pedro, el hincha del Peñarol. No, me fui de manco y me pasé. Eso fue. Mi Dios está malo para poner eso. Bueno, no es malo, ¿no? Le prometí un papelón y ahí estaba. Pero ¿qué tenemos que entender con esto? ¿Por qué sigue apareciendo la ramera Rahab? No hacía falta. Pero creo que Dios quiere que quede bien claro que la salvación no es por obra, es por fe. No se trataba de las obras de Rahab, no tenía obra, no tenía mérito. Y no importa la vida que tuviste, lo que hiciste o lo que haces todavía. Dios va a mirar tu fe en lo que Cristo sufrió por vos, en ese perdón redentor de Cristo, en esa sangre derramada que fue por vos. Y ciertamente eso va a transformar tu vida. No estoy hablando de perseverar en el pecado, Dios igual te va a perdonar, no. Esta verdad, cuando la recibí, de verdad, transforma tu vida, no te deja igual. Sí, Dios te ama cuando sos pecador, porque si no nunca te hubiese salvado, pero no te deja de la misma manera. No te deja de la misma manera. Entonces, ahí tenemos el mapa, la línea celeste, es el regreso de los espías. Ahora también les providencia el plan para escaparse, los saca por la ventana de su casa y les dice, miren, quédense ahí en las montañas están de este lado en el mapa, ahí en el oeste, estaba exactamente en el lado opuesto, ellos necesitaban ir para el este cruzando el río Jordán. Entonces, escóndanse ahí 3 días hasta que los fueron a buscar vuelvan para atrás. Entonces ellos se quedan ahí 3 días y emprenden camino ahí por el camino celeste que estamos mirando. Entonces en el versículo 24, ahí en Josué 2, ellos llegan con la noticia a Josué y dicen, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra a nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Y si leemos un poco entre líneas pensando en esto de hacer planes, capaz que lo que le estaban diciendo a Josué, cuando fuimos con nuestro plan, Dios ya estaba haciendo el de él. Esa tierra que nos prometió, Él ya nos la dio. Ellos ya están aterrados, ya no saben que están desesperados, no saben cómo hacer con nosotros. Y esto es lo que vemos en este capítulo, que Dios hace lo que quiere, que Dios cumple sus planes, que tiene planes que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento, de las cosas que se nos pueden ocurrir, son más grandes que los nuestros. Y es tan increíble, tan inesperada la forma en la que Dios hace las cosas, porque si uno continúa leyendo la historia bíblica y sigue el hilo, esta mujer Rahab
Después se va a integrar al pueblo de Israel. Se casa con un hombre llamado Salmón, tiene un hijo que se llamó Boz, que tuvo un hijo que se llamó Obed, que tuvo un hijo que se llamó Isaí, que tuvo un hijo que fue el rey David. Y si uno mira la genealogía en Mateo 1, el Señor pone ahí a Rahab como madre de Jesús. Ahí está en el hilo conductor. Rahab, la ramera, prostituta, en la genealogía de Jesús. Y ahora vemos también a Dios haciendo cosas impensadas con la gente menos probable. Es increíble el Dios que tenemos nosotros. Es increíble. Y esta historia de Rahab, pensando un poco en ella, no sabemos cómo habría sido su vida antes. A mí me gusta imaginar un poco cómo sería ella, pero no hace falta mucho para pensar que probablemente era una mujer marginada, ¿no? De esas personas que las señoras y los señores de la ciudad de Jericó lo miraban por arriba del hombro. Esa era Rahab, probablemente, porque era una prostituta. Era una mujer probablemente despreciada, cansada, decepcionada, pero vio que la esperanza estaba en la ciudad de ella y no dudó, tuvo fe. Y me recuerda a mí a otras dos mujeres que conocemos de su historia por el Nuevo Testamento. Una de ellas tenía un problema de salud que la marginaba mucho, que la hacía impura, una mujer que no se podía tocar. Y un día escuchó que un tal Jesús iba pasando por la ciudad que ella estaba y tuvo fe. Y todavía sabiendo que nadie quería tocarla, ella no dudó. Se metió entre la gente y agarró el manto de Jesús. Agarró el manto porque no se sentía digna ni siquiera de que le dirija la mirada. Ella tuvo fe que tocándolo algo iba a pasar y ciertamente algo pasó. La vida de ella cambió para siempre por esa decisión en un día. Un paréntesis en la historia que Dios hizo. Y Dios lo hizo ciertamente. Y qué paréntesis, porque Dios mismo decidió que la historia de esta mujer permanezca por miles de años, porque todavía estamos hablando de ella y estamos aprendiendo de esa fe. La otra mujer que viene a mi mente no tenía precisamente un problema de salud, pero igual que Rahab, igual que la mujer del flujo de sangre, vemos por la historia que también era una mujer marginada, también era una mujer que estaría cansada, y no tenía la misma condición para ser impura, ¿no? Esta otra mujer era una mujer pecadora, probablemente una prostituta, pero también le pasó lo mismo un día. Escuchó que el Señor estaba en su ciudad y tampoco dudó. Escuchó que estaba en tal lugar, no preguntó de dónde era la casa, de quién ella fue, a una reunión que no estaba invitada, y se tiró a los pies del Señor Jesús y rompió lo más valioso que ella tenía, un frasco de perfume. Tremendo. Y cuando todos la miran, dice, pero si vos supieras quién es esta mujer, no la dejarías que haga eso. Y Jesús ve la fe de ella y también decide que la fe de esa mujer va a ser ejemplo por muchísimos años, y también seguimos hablando de esta mujer hoy. La vida de esa mujer cambió para siempre cuando vio que la esperanza estaba en su ciudad. Y quizá alguna de estas cosas, estas historias que vimos hoy, en alguna parte chiquita por lo menos, se parezca un poco a tu vida. Capaz que vos también estás cansado, capaz que te sentís menos o te han hecho sentir menos, capaz que te usaron o capaz que vos fuiste el malo, capaz que vos usaste a alguien, capaz que vos hiciste sentir mal a alguna persona, capaz que vos causaste la ruina de otro. Yo no sé si habrá alguien acá que
que se identifique con alguna de estas cosas, pero quiero, si podés escucharme en una sola cosa hoy, quiero que sea esto. Dios sigue abriendo paréntesis en la historia. Todavía sigue recibiendo gente. Aún continúa cambiando vida de pecadores. Y te prometo que si vas a Él, Él no te va a echar fuera. Por más que estés cansado, por más que estés roto, por más que te sientas un campeón, que te la sabes toda, por más que has hecho mal, que hayas hecho bien, es el momento. Dios sigue recibiendo personas, Dios sigue cambiando vida. No dejes para mañana. Hoy puede ser ese paréntesis que cambie tu vida para siempre. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Es mi deseo, mi oración que Dios siga abriendo paréntesis entre nosotros, siga cambiando historia y nos siga usando a pesar de nosotros mismos y nuestros malos planes. Ahora le pedí a Damián para terminar con una canción y capaz que Freddy puede terminar con la oración después, puede ser. Muchas gracias.